A menudo olvidamos detenernos y agradecer. Sin embargo, esta práctica trasciende culturas, religiones y épocas, convirtiéndose en una verdadera universalidad del espíritu humano. En la Biblia, el agradecimiento no es solo una cortesía o una buena costumbre, es una parte esencial de la vida espiritual, un mandato divino que se teje en la trama de múltiples escrituras sagradas. Por ejemplo, la Biblia nos insta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Esta sencilla pero poderosa declaración encapsula la esencia de lo que significa vivir una vida de gratitud, según las Escrituras. En el mundo contemporáneo, lleno de desafíos y distracciones, aplicar estos versículos puede transformar la vida de maneras inesperadas. Muchos creyentes han compartido testimonios sobre cómo la práctica intencionada del agradecimiento ha cambiado sus vidas, llevándolos a una mayor paz y satisfacción. Estas historias no solo son conmovedoras, sino que también son un poderoso recordatorio de que la gratitud no es pasiva. Es una acción que, cuando se ejerce, puede desencadenar un cambio significativo, tanto en el corazón como en la comunidad. A medida que avanzamos en este video, te invito a reflexionar sobre cómo los versículos de agradecimiento pueden influir en tu propia vida. Considera este recorrido por las Sagradas Escrituras no solo como un estudio, sino como una invitación a transformar tu perspectiva y tus prácticas diarias. Al final, exploraremos estos temas no solo para entender mejor las Escrituras, sino para aprender cómo podemos, a través de la gratitud, vivir una vida más plena y rica en bendiciones. Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comencemos. Número 1. Salmos 107. Cultivando un corazón agradecido. Cuando hablamos de la gratitud, especialmente en el contexto de la Biblia, estamos tocando un tema que va mucho más allá de simplemente decir gracias de vez en cuando. El Salmo 107 nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa realmente tener un corazón agradecido. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Fíjate bien, no solo estamos hablando de cualquier bondad, estamos hablando de una bondad que es eterna, constante, que no cambia con las circunstancias ni se desvanece con el tiempo. Es una bondad que está entrelazada con la naturaleza misma de Dios. Ahora, detengámonos un momento. ¿Qué significa realmente que Dios sea bueno? La bondad humana, como todos sabemos, puede ser inconsistente. A veces hacemos el bien cuando nos sentimos bien, pero otras veces fallamos. Pero la bondad de Dios, esa es otra historia. La bondad de Dios no depende de sus emociones, no cambia con las estaciones, no se ve afectada por el estado de ánimo del día. Es un atributo esencial de su ser, una bondad que es constante, firme y siempre presente. Vamos a recordar algunos ejemplos bíblicos para ilustrar esto. Piénsalo, en la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, Dios convirtió esa traición en algo increíble. No solo lo elevó a una posición de poder en Egipto, sino que también usó su sufrimiento para salvar a muchas vidas. Ese es un ejemplo clásico de la bondad de Dios en acción, tomando lo que era malo y transformándolo en algo asombrosamente bueno. La historia de los israelitas, vagando en el desierto durante 40 años, también nos muestra la bondad y la misericordia de Dios. A pesar de sus constantes quejas y rebeliones, Dios no dejó de proveerles ni de guiarlos hacia la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Esta es la bondad de Dios, inmutable y segura. Pero ¿qué hay de la misericordia? La misericordia de Dios es otro aspecto crucial que no podemos ignorar. En la Biblia, la misericordia se presenta como el amor de Dios en acción. Es el tipo de amor que no espera a que lo merezcamos, sino que nos alcanza en nuestra peor condición.
Es el amor que cubre nuestras fallas, nuestros pecados, y nos ofrece un nuevo comienzo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Esta misericordia nunca se agota. En Lamentaciones 3:22 leemos: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Imagina eso, cada día, cada amanecer, Dios te ofrece misericordia fresca, sin importar lo que hayas hecho o dejado de hacer. Es un amor incondicional, sin límites, que nos sostiene cuando todo lo demás falla. Y aquí es donde entra la gratitud. Cuando comprendemos la magnitud de la bondad y la misericordia de Dios, la única respuesta natural es la gratitud. No solo una gratitud superficial, sino un profundo y sincero agradecimiento que surge desde el fondo de nuestro corazón. Cultivar un corazón agradecido no es solo un acto de cortesía hacia Dios, es una práctica espiritual que transforma nuestras vidas desde adentro hacia afuera. La gratitud nos ancla en lo que es verdadero, en lo que es bueno, nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, en las bendiciones, incluso en medio de las dificultades. Los beneficios de cultivar la gratitud son inmensos, tanto espiritualmente como emocionalmente. ¿Has notado cómo, cuando te enfocas en agradecer, tu perspectiva cambia? Las cosas que antes te preocupaban empiezan a parecer menos abrumadoras y empiezas a ver las bendiciones en cada situación. Espiritualmente, la gratitud fortalece nuestra fe, nos acerca a Dios, nos ayuda a confiar más en su plan y a depender menos de nuestras fuerzas. Emocionalmente, la gratitud trae paz, contentamiento y una alegría que no depende de las circunstancias externas. ¿Y cómo cultivamos este hábito? Bueno, podemos comenzar por hacer una lista diaria de cosas por las que estamos agradecidos, escribirlas, decirlas en voz alta, compartirlas con otros. También podemos incluir la gratitud en nuestras oraciones diarias, no solo pidiendo cosas, sino también agradeciendo por lo que ya tenemos, por las bendiciones que a menudo damos por sentadas. La gratitud también se puede expresar a través de acciones, ayudando a otros, mostrando amabilidad, siendo un reflejo de la bondad de Dios en nuestras vidas. Finalmente, déjame decirte que la gratitud no solo transforma nuestras vidas, sino también nuestras relaciones. Cuando somos agradecidos, nos volvemos más conscientes de las necesidades de los demás, más dispuestos a dar, a servir, a amar incondicionalmente. La gratitud abre nuestros corazones y nos permite ver a las personas y situaciones desde una perspectiva más compasiva y empática. Nos ayuda a ver la mano de Dios en cada detalle, a confiar en que, aunque no entendamos todo ahora, Él está obrando para nuestro bien. Así que, al reflexionar sobre la bondad y la misericordia de Dios, pregúntate: ¿estoy cultivando un corazón agradecido? ¿Estoy dejando que la gratitud moldee mi vida, mis decisiones, mi fe? Porque cuando lo hacemos, no solo honramos a Dios, sino que también encontramos una paz, una alegría y una esperanza que trascienden cualquier circunstancia. La gratitud, cuando se convierte en nuestra forma de vida, se transforma en una poderosa forma de adoración, una manera de decirle a Dios: confío en ti, agradezco por todo lo que haces y sé que estás obrando para mi bien. Y eso, querido amigo, es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. Número 2. Filipenses 4, versículo 6. El mandato contra la ansiedad. La ansiedad es algo que afecta a muchos de nosotros, a veces de manera sutil y otras veces como una ola que nos abruma por completo. Nos sentimos atrapados en una espiral de pensamientos que parece no tener fin, y lo que antes parecía manejable, de repente, se convierte en una carga insoportable. Pero fíjate en lo que dice la Biblia: por nada estéis afanosos. Parece imposible, ¿no? En un mundo lleno de preocupaciones, ¿cómo podemos simplemente dejar de sentirnos ansiosos? Aquí no se trata de negar nuestras emociones o de fingir que no estamos preocupados, sino de entender que Dios nos ofrece una alternativa.
En lugar de dejarnos llevar por la ansiedad, Él nos invita a confiar en Él, a soltar esas preocupaciones y dejarlas en sus manos. Sabes, la ansiedad tiene una manera muy eficaz de paralizarnos. Nos roba la paz, nos llena de dudas y nos hace sentir que estamos perdiendo el control. Pero cuando Dios nos dice que no estemos ansiosos, también nos está dando las herramientas para combatir esa ansiedad. No es un mandato vacío, es una invitación a responder de una manera diferente. En lugar de dejarnos consumir por las preocupaciones, podemos acudir a Él en oración. La oración es nuestra respuesta directa a la ansiedad. Es la forma en que liberamos esas cargas. Es como si Dios estuviera diciendo: tráeme tus preocupaciones, no las cargues solo. Ahora, hablar de la oración no es solo hacer una lista de peticiones o decir palabras bonitas. Es una conversación sincera, continua y genuina con Dios. A veces pensamos que nuestras oraciones tienen que ser perfectas, pero la verdad es que Dios quiere escuchar nuestro corazón, incluso cuando estamos luchando. Cuando nos acercamos a Él en oración, estamos reconociendo nuestra necesidad de ayuda y entregándole nuestras cargas. La oración nos permite dejar a los pies de Dios aquello que nos preocupa, y cuando hacemos esto, algo increíble sucede. Comenzamos a experimentar un alivio, una paz que solo puede venir de Él. Y aquí es donde la súplica entra en escena. La súplica no es una oración casual, es una oración fervorosa, una expresión profunda de nuestra dependencia de Dios. Es cuando no solo le pedimos a Dios, sino que lo hacemos con el corazón abierto, reconociendo nuestra total dependencia de su intervención. En la Biblia vemos ejemplos de súplicas que movieron montañas. Personas como Ana, quien lloró y oró con todo su ser por un hijo, y Dios la escuchó. Este tipo de oración nos enseña que Dios no es indiferente a nuestras necesidades, y cuando nos acercamos a Él con humildad y fervor, podemos confiar en que Él responderá en su tiempo y de la manera correcta. Pero hay un ingrediente clave en todo esto que a veces olvidamos: la gratitud. Cuando oramos con gratitud, estamos reconociendo no solo nuestras necesidades, sino también lo que Dios ya ha hecho. La gratitud cambia nuestra perspectiva porque en lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta o en lo que nos preocupa, nos recuerda que Dios ha sido fiel y seguirá siéndolo. Agradecer a Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles es un acto de fe. Es decir, Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en que tú estás obrando y te agradezco por lo que has hecho y por lo que harás. Este tipo de gratitud nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva divina. Y cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, no es solo cuestión de decir lo que queremos y esperar que todo cambie. Presentar nuestras peticiones también implica ser específicos, honestos y vulnerables ante Dios. No hay nada que Él no sepa, pero Él quiere que traigamos nuestros corazones abiertos, nuestras luchas, nuestras preguntas. Pero al mismo tiempo, también aprendemos a someter nuestras peticiones a su voluntad. A veces, Dios no responde como esperamos, pero podemos confiar en que su voluntad siempre es buena y perfecta, incluso cuando no lo entendemos completamente en el momento. Entonces, ¿qué es lo que recibimos cuando oramos de esta manera? Recibimos algo que no se puede comprar ni fabricar: la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes. Esto no significa que todos nuestros problemas desaparecen, sino que en medio de ellos experimentamos una tranquilidad sobrenatural que nos sostiene. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. He escuchado historias de personas que en medio de situaciones terribles pudieron experimentar esta paz de Dios. Y esa paz, créeme, es un testimonio vivo del poder de la oración agradecida. Pero aquí está lo más importante: todo esto no es solo una práctica aislada.
No se trata solo de orar y esperar la paz de vez en cuando. Es un estilo de vida, un compromiso diario. Cultivar un estilo de vida de oración y gratitud requiere intención. Empieza con pequeños hábitos diarios. Dedicar unos minutos cada mañana para agradecer a Dios, orar por tus preocupaciones y confiar en su control. Un diario de gratitud puede ser una herramienta poderosa para recordar todas las veces que Dios ha sido fiel. Y rodearte de una comunidad que te recuerde a vivir en oración y gratitud también es clave. Así que, cuando la ansiedad toque a tu puerta, recuerda que tienes un antídoto. No tienes que enfrentarla solo. A través de la oración, la súplica y la gratitud, Dios te invita a pasar de la ansiedad a la paz. Una paz que solo Él puede darte. Número 3. Salmo 103. Cultivando un corazón que recuerda las bendiciones divinas. Hay algo profundamente poderoso en la memoria, ¿no te parece? Nuestra capacidad de recordar no es solo un proceso mental, es una experiencia espiritual que nos conecta con lo divino de una manera única. En la Biblia, recordar no es un acto pasivo, es un llamado a la acción, a la gratitud. Fíjate en el Salmo 103, donde David comienza con las palabras: «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Aquí, David no solo está recordando, está hablando a su alma, llamándola a no olvidar lo que Dios ha hecho. Esta es una memoria activa, una memoria agradecida que fortalece nuestra fe. Cuando recordamos las bendiciones de Dios, algo sucede en nuestro interior. Nuestra fe se renueva, nuestro corazón se llena de gratitud y nuestra perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque al recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, somos capaces de confiar en lo que Él hará en el futuro. Es como si cada recuerdo de una bendición pasada fuera un ladrillo que construye nuestra confianza en Dios. No es solo nostalgia, es una fe que se afianza en la memoria de las bondades de Dios. Y sabes, a veces, en medio de las dificultades, lo que más necesitamos es recordar. Recordar que Dios ha sido fiel, que nos ha sostenido antes y que lo hará de nuevo. La Biblia está llena de ejemplos de los beneficios de Dios y el Salmo 103 nos da un vistazo profundo a esta realidad. David menciona beneficios como el perdón, la sanidad, la redención, la misericordia y la satisfacción con lo mejor. Estos no son pequeños detalles, son bendiciones que cubren cada aspecto de nuestra vida, desde lo espiritual hasta lo físico, desde lo temporal hasta lo eterno. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en las bendiciones que damos por sentadas? La respiración, el amor de un amigo, un día soleado. Todas son bendiciones que, aunque parecen ordinarias, son reflejos de la bondad multifacética de Dios. Cuando reconocemos tanto las bendiciones tangibles como las intangibles, comenzamos a ver a Dios en todos los aspectos de nuestra vida y nuestro corazón se llena de una gratitud profunda. Ahora, aquí hay un desafío que todos enfrentamos, el olvido espiritual. Es tan fácil olvidar, ¿no? En medio de la rutina diaria, las bendiciones se convierten en cosas comunes y lo que una vez nos asombró, ahora apenas lo notamos. Y cuando olvidamos, la ingratitud empieza a colarse en nuestras vidas. Nos volvemos críticos, insatisfechos y empezamos a enfocarnos en lo que no tenemos en lugar de en lo que hemos recibido. Este olvido espiritual es peligroso porque nos desconecta de la fuente de nuestras bendiciones, nos hace olvidar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Pero, ¿cómo combatimos esta tendencia humana al olvido y la queja? La respuesta está en la disciplina de la gratitud. Hablar al alma, como lo hizo David, es una práctica poderosa. A veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos las bendiciones de Dios. Necesitamos hablarle a nuestra alma y decirle: no olvides lo que Dios ha hecho.
Esta es una disciplina espiritual que transforma nuestra perspectiva, especialmente en tiempos difíciles. Cuando elegimos ser agradecidos, incluso cuando no lo sentimos, estamos cambiando nuestra forma de ver el mundo. Estamos decidiendo ver la bondad de Dios en medio de las pruebas. Y déjame decirte, esto no es fácil, pero es increíblemente poderoso. Practicar la gratitud diariamente, incluso por las pequeñas cosas, cambia la forma en que vemos nuestras circunstancias y nos ayuda a mantenernos conectados con Dios. La gratitud y la adoración están profundamente entrelazadas. Cuando bendecimos al Señor, cuando reconocemos su bondad y soberanía, estamos adorándolo. La gratitud no es solo un sentimiento, es un acto de adoración. Es decirle a Dios, reconozco quién eres y todo lo que has hecho, y te doy gracias por ello. Esta actitud de gratitud no solo honra a Dios, sino que también profundiza nuestra intimidad con Él. Cuando somos agradecidos, nos acercamos más a Dios, porque estamos reconociendo su presencia y acción en cada aspecto de nuestras vidas. Pero la gratitud no solo nos transforma a nosotros, también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. En un mundo donde es fácil enfocarse en lo negativo, una actitud de gratitud destaca. Las personas notan cuando alguien vive con un corazón agradecido, cuando elige ver las bendiciones en lugar de las dificultades. Esto no solo es un testimonio poderoso de nuestra fe, sino que también puede ser una herramienta evangelística. Cuando otros ven nuestra gratitud, incluso en medio de las pruebas, se preguntan qué es lo que tenemos que nos permite vivir así. La gratitud es contagiosa, inspira a otros a buscar la fuente de esa paz y alegría. Y por último, quiero hablar sobre la gratitud en todas las circunstancias. No se trata solo de agradecer cuando las cosas van bien, sino también de encontrar razones para estar agradecidos cuando la vida se pone difícil. Esto es lo que transforma la gratitud en un acto de fe. Cuando agradecemos en medio de las adversidades, estamos confiando en la providencia de Dios. Estamos diciendo, sé que estás en control, sé que tienes un plan y elijo confiar en ti. Hay numerosos ejemplos en la Biblia de personas que eligieron ser agradecidas en circunstancias difíciles, y sus historias nos muestran el poder de la gratitud. Del mismo modo, cuando nosotros adoptamos esta actitud, no solo encontramos paz en medio de la tormenta, sino que también damos un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. Así que, mientras reflexionas sobre la importancia de recordar y agradecer los beneficios de Dios, te invito a que cultives una memoria agradecida. Habla a tu alma, no olvides lo que Dios ha hecho y deja que esa gratitud transforme tu vida. Porque cuando vivimos con gratitud, no solo honramos a Dios, sino que también encontramos una paz y alegría que sobrepasan todo entendimiento. Número 4. Efesios 5, versículo 20. Paz y gratitud, los pilares gemelos de una vida centrada en Cristo. La gratitud, en su forma más pura, no es solo un acto que realizamos de vez en cuando, sino un estilo de vida que abrazamos cada día. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa la frase «dando siempre gracias»? Es mucho más que una simple expresión de cortesía o un acto de buena educación. En el contexto cristiano, es un mandato espiritual, una invitación constante a ver más allá de las circunstancias y reconocer la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. La gratitud no está supeditada a cómo nos sentimos en un momento determinado. Es una disciplina, un hábito que cultivamos para fortalecer nuestra fe y mantener nuestros ojos puestos en lo que realmente importa. Ahora puede que te estés preguntando, ¿cómo es posible dar gracias siempre, incluso cuando la vida se pone difícil? Aquí es donde la verdadera naturaleza de la gratitud cristiana entra en juego. La gratitud no depende de que todo esté perfecto en nuestras vidas. Al contrario, es en los momentos de mayor adversidad donde la gratitud se convierte en un poderoso acto de fe.
Al agradecer en medio de la prueba, estamos diciendo, Señor, confío en que tienes un propósito, incluso en esto. Es un reconocimiento de la soberanía de Dios, de que Él tiene el control y de que su plan es bueno, aunque no siempre lo entendamos. Esta clase de gratitud nos libera de la necesidad de comprenderlo todo y nos permite descansar en la certeza de que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Pero aquí hay algo más profundo, la gratitud por todo. Agradecer en todas las circunstancias, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando enfrentamos pruebas y desafíos. Es fácil dar gracias por las bendiciones evidentes, pero ¿qué hay de esos momentos en los que todo parece ir en contra? La Biblia nos desafía a dar gracias incluso en esos momentos. ¿Por qué? Porque la gratitud en la adversidad es un reflejo de nuestra confianza en la soberanía de Dios. Es una declaración de fe que dice, sé que, a pesar de lo que veo, Dios está en control y su plan es perfecto. Esta clase de gratitud no es natural, requiere una confianza profunda en Dios, y es precisamente esta confianza la que nos sostiene en los momentos más oscuros. La gratitud, cuando la dirigimos a nuestro Dios y Padre, cobra un significado aún más profundo. No estamos agradeciendo a un ser distante o indiferente, sino a nuestro Padre Celestial, quien nos ama con un amor incondicional y perfecto. Esta relación filial con Dios transforma nuestra gratitud en algo íntimo y personal. No es solo un acto de deber, sino una respuesta natural a su amor y cuidado. Saber que Dios es nuestro Padre cambia cómo vemos nuestras circunstancias. Nos permite confiar en que, como un buen Padre, Él siempre busca nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos. Y esta confianza nos lleva a una gratitud más profunda y constante, una gratitud que nace del corazón de un hijo amado. Y no podemos hablar de gratitud sin mencionar a nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que nuestras acciones de gracias encuentran su fundamento más sólido. La obra redentora de Cristo en la cruz es el mayor motivo de gratitud que podemos tener. Todo lo demás, por muy importante que sea, palidece en comparación con el regalo de la salvación y la vida eterna que tenemos en Él. Cada bendición espiritual y eterna que recibimos viene a través de Cristo, y por eso nuestra gratitud siempre debe estar centrada en Él. Cuando entendemos la magnitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos evitar vivir en constante acción de gracias. Esta gratitud no es solo por lo que tenemos aquí y ahora, sino por las promesas eternas que nos esperan. El ejemplo de Jesús nos muestra cómo vivir una vida de gratitud constante. A lo largo de su ministerio, vemos a Jesús agradeciendo al Padre en todo momento, incluso antes de alimentar a las multitudes o resucitar a Lázaro. Su vida fue una demostración continua de dependencia y gratitud hacia el Padre. Y si queremos conformarnos a su imagen, la gratitud debe ser una característica central de nuestra vida también. La gratitud no solo nos hace más como Cristo, sino que también es un testimonio poderoso de nuestra fe. Cuando otros ven que, a pesar de las circunstancias, mantenemos un corazón agradecido, se preguntan de dónde viene esa paz, esa estabilidad. Y ahí es donde la gratitud se convierte en un testimonio vivo de la fe que tenemos en Cristo. Pero no se trata solo de cambiar nuestra perspectiva. La gratitud tiene un impacto transformador real en nuestras vidas. Cuando practicamos la gratitud constante, nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia radicalmente. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como oportunidades para confiar más en Dios. La gratitud también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. Nos ayuda a mantener una actitud de humildad, a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y esto nos lleva a tratar a los demás con más compasión y gracia. Además, la gratitud es una poderosa arma espiritual contra la ansiedad y el descontento.
Cuando elegimos agradecer, estamos diciendo no a la preocupación y al estrés, y sí a la paz y la confianza en Dios. En resumen, la gratitud constante no es solo una idea bonita, es una práctica espiritual poderosa que puede transformar tu vida. Te desafía a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en el plan de Dios para ti. Te invita a mantener un corazón agradecido en todo momento, reconociendo que cada bendición, cada desafío y cada momento de tu vida está bajo el control soberano de un Dios que te ama profundamente. Así que hoy, elige vivir en gratitud, no solo por las cosas buenas, sino por todo, confiando en que Dios está en control y que su plan para ti es perfecto. Número 5. Salmos 116, versículo 12. La respuesta del creyente ante la bondad divina. Cuando pensamos en la gratitud desde una perspectiva cristiana, estamos hablando de algo que va mucho más allá de un simple gracias. Es una actitud profunda del corazón, una respuesta genuina a la bondad y generosidad de Dios. En la Biblia, la gratitud no es solo un acto, sino una forma de vida. Es una respuesta natural a entender quién es Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí es donde encontramos la diferencia entre una gratitud superficial y una gratitud profunda. La gratitud superficial se basa en lo que vemos y sentimos en el momento, mientras que la gratitud profunda está arraigada en una comprensión más profunda de la gracia de Dios, de su amor incondicional y de su provisión constante. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios cada día sin siquiera darnos cuenta? Desde las bendiciones espirituales como la salvación, el perdón de nuestros pecados y la paz que sobrepasa todo entendimiento, hasta las bendiciones materiales como la provisión diaria, la salud y la protección. Y no podemos olvidar las bendiciones relacionales, como la familia, los amigos y la comunidad de fe que nos rodea y apoya. Cada una de estas bendiciones es un recordatorio tangible de la bondad de Dios y debería despertar en nosotros un profundo sentido de gratitud. Ahora, cuando reflexionamos sobre todo lo que Dios nos ha dado, nos encontramos con una realidad asombrosa. Hay una desproporción inmensa entre lo que recibimos y lo que podemos dar a cambio. ¿Cómo podemos, como seres humanos limitados, corresponder a la generosidad infinita de Dios? Este es el punto donde la gracia inmerecida entra en juego. La gracia de Dios es algo que no podemos ganar ni merecer. Es un regalo. Y cuando realmente entendemos esto, la única respuesta apropiada es la humildad. Reconocer que no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios, pero que Él, en su amor y misericordia, elige bendecirnos de todas formas, debería llevarnos a una gratitud que va más allá de las palabras. Pero, ¿cómo expresamos esta gratitud de manera práctica? Una de las formas más directas es a través de la adoración y la alabanza. Cuando levantamos nuestras voces en adoración, estamos declarando la grandeza de Dios, estamos reconociendo su bondad y fidelidad. Pero la gratitud no se detiene ahí. También se expresa en cómo servimos a los demás. Cuando ayudamos a alguien, cuando extendemos una mano a quien lo necesita, estamos mostrando nuestra gratitud a Dios al reflejar su amor y generosidad. Además, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es otra forma poderosa de expresar nuestra gratitud. Vivir según los principios que Dios nos ha dado es una manera de decir: Señor, estoy agradecido por tu guía y quiero honrarte con mi vida. Cultivar un corazón agradecido no es algo que sucede automáticamente, es una práctica espiritual que debemos desarrollar. La oración, la meditación en la palabra de Dios e incluso el llevar un diario donde anotamos nuestras bendiciones y oraciones de gratitud son herramientas que nos ayudan a mantener una perspectiva agradecida. Pero claro, esto no siempre es fácil. Vivimos en un mundo lleno de quejas, comparaciones y un sentido de derecho que puede obstaculizar nuestra gratitud. Superar estos obstáculos requiere intencionalidad.
Requiere que elijamos enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta y que constantemente recordemos la bondad de Dios en nuestras vidas. Y no es solo nuestra vida personal la que cambia cuando practicamos la gratitud. La gratitud tiene un impacto tremendo en nuestra comunidad de fe. Fortalece nuestras relaciones interpersonales porque nos ayuda a valorar y apreciar a los demás. Una comunidad de creyentes que vive en gratitud es una comunidad fuerte, unida y llena de amor. Además, una vida marcada por la gratitud es un testimonio poderoso ante el mundo. Cuando los demás ven cómo vivimos con un corazón agradecido, incluso en tiempos difíciles, se preguntan qué es lo que tenemos, qué nos da esa paz y esa alegría. Y eso abre la puerta para compartir el Evangelio, para testificar de la bondad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos el sufrimiento? ¿Cómo mantenemos la gratitud en medio de la adversidad? Aquí es donde la gratitud se convierte en un acto de fe. No es fácil, pero la Biblia nos muestra ejemplos de personas que a pesar de las pruebas eligieron ser agradecidas. Piensa en Job, quien después de perderlo todo, todavía pudo decir, «El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». La gratitud en tiempos de sufrimiento no significa ignorar el dolor, sino reconocer que, incluso en medio de él, Dios sigue siendo bueno y digno de alabanza. Esta gratitud es lo que nos ayuda a superar el desánimo y la desesperanza, porque nos recuerda que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito en todo. Finalmente, la gratitud nos prepara para la eternidad. ¿Has pensado alguna vez en cómo será la adoración en el cielo? La Biblia nos dice que estaremos adorando a Dios por la eternidad y esa adoración estará llena de gratitud. Cada acto de gratitud aquí en la tierra es como un ensayo para lo que haremos en la eternidad. Cuando tenemos la perspectiva de la eternidad, nuestra gratitud presente se amplifica. Nos damos cuenta de que todo lo que enfrentamos aquí es temporal, pero que la bondad y la fidelidad de Dios son eternas, y eso nos llena de una gratitud que no puede ser contenida. Así que, mientras vivimos nuestras vidas aquí y ahora, elijamos responder a la bondad de Dios con un corazón lleno de gratitud. Que nuestra gratitud no sea solo superficial, sino profunda, que transforme nuestra relación con Dios y con los demás, y que al hacerlo preparemos nuestros corazones para la adoración eterna que nos espera, porque en última instancia la gratitud es nuestra respuesta natural a un Dios que nos ha dado todo y más allá de lo que podríamos imaginar. Número 6. Segunda de Corintios 9, versículo 15. La gratitud por el don inefable de Dios. Cuando hablamos del don inefable de Dios, estamos entrando en un terreno donde las palabras se quedan cortas. La palabra inefable se refiere a algo tan asombroso, tan magnífico, que no puede ser plenamente expresado con palabras. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere transmitir cuando describe el don de Dios de esta manera. Es como si estuviera diciendo, esto es tan grande, tan profundo, que simplemente no hay forma de capturarlo completamente con nuestras palabras. Y cuando hablamos de este don, nos estamos refiriendo a la gracia de Dios en Cristo Jesús, un regalo tan inmenso que trasciende cualquier cosa que podamos imaginar. Aquí, la grandeza de Dios se muestra de una manera que nos deja sin aliento, y lo único que podemos hacer es responder con asombro y gratitud. La gracia de Dios en Jesucristo es la manifestación más clara y poderosa de este don inefable. Piénsalo. Dios envió a su Hijo, no porque lo mereciéramos, sino precisamente porque no lo merecíamos. Desde su nacimiento humilde hasta su sacrificio en la cruz y su gloriosa resurrección, cada aspecto de la vida de Jesús es una expresión de la gracia incomprensible de Dios. Esta gracia no es algo que podamos ganar con nuestras acciones o méritos. Es un regalo gratuito que se nos ofrece sin condiciones, solo por el amor de Dios. Y este regalo nos transforma, no solo porque nos salva, sino porque nos revela el corazón de un Dios que ama tan profundamente
que está dispuesto a darlo todo por nosotros. La única respuesta adecuada a un don tan grande es la gratitud. Pero no una gratitud superficial, sino una gratitud que cambia nuestra forma de ver la vida. Cuando realmente comprendemos, aunque sea en parte, la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra perspectiva cambia. Ya no vivimos centrados en nosotros mismos, sino que empezamos a ver cada momento, cada bendición, como un reflejo de esa gracia inmerecida. Esta gratitud no es solo un sentimiento, es una manera de vivir. Es una actitud que nos lleva a valorar cada detalle de la vida y a responder a la bondad de Dios con una vida de servicio, amor y devoción. Tomarse el tiempo para reflexionar profundamente sobre este don inefable es esencial para nuestra vida espiritual. No es algo que podamos entender completamente en un solo momento. Es un misterio que debemos contemplar continuamente. Cada vez que nos detenemos a meditar sobre el sacrificio de Cristo, sobre la profundidad del amor que lo llevó a la cruz, nuestra comprensión del amor de Dios se profundiza. Esta reflexión no solo nos acerca más a Dios, sino que también tiene un impacto directo en cómo vivimos cada día. Nos da una perspectiva de gratitud que influye en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en cómo enfrentamos los desafíos. Pero esta gratitud también debe motivarnos a la acción. Cuando entendemos cuán generoso ha sido Dios con nosotros, algo dentro de nosotros quiere responder de la misma manera. La generosidad fluye naturalmente de un corazón agradecido. No se trata solo de dar porque es lo correcto, sino de dar porque hemos recibido tanto. Cuando recibimos la gracia de Dios, no podemos evitar querer compartirla con otros, en palabras, en acciones, en amor. Es un ciclo de gracia que se extiende a los demás, porque la generosidad es una forma tangible de expresar nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Reconocer la inefabilidad de este don también nos lleva a una mayor dependencia de Dios. Cuando comprendemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Él, nuestra vida de fe se fortalece. Ya no vivimos con la ilusión de la autosuficiencia, sino con la humildad de quienes saben que dependen de un Dios que provee, guía y sostiene. Esta dependencia no es una carga, sino una liberación. Nos libera de la presión de tener que controlarlo todo y nos permite descansar en la soberanía y la bondad de Dios. Y en esta dependencia encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Finalmente, debemos compartir este don inefable con otros. No podemos quedarnos con esta increíble verdad solo para nosotros. Tenemos una responsabilidad, un llamado a ser testigos de la gracia de Dios en el mundo. Esto no significa simplemente predicar con palabras, sino vivir de una manera que refleje la gracia que hemos recibido. Cuando vivimos con gratitud, generosidad y dependencia de Dios, estamos comunicando a los demás quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Y eso en sí mismo puede tener un impacto profundo en las vidas de quienes nos rodean. Así que, mientras reflexionamos sobre el don inefable de Dios, permitamos que esta verdad nos transforme. Que nuestra gratitud sea profunda y constante, que nuestra vida sea un reflejo de la gracia que hemos recibido y que compartamos este increíble regalo con todos los que nos rodean. Porque, aunque no podamos expresar completamente la grandeza de este don con palabras, podemos mostrarlo con nuestras vidas. Número 7. 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. La gratitud como mandato divino. A veces, ser agradecido no es tan fácil como suena, ¿verdad? Especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando la vida parece más dura de lo que esperábamos. Pero fíjate en lo que nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice en algunas cosas o cuando te sientas bien, sino en todo. Esto no es solo una sugerencia, es un mandato divino. Ahora déjame decirte, esto cambia completamente la manera en que vemos la gratitud.
No se trata solo de un sentimiento pasajero, sino de un acto de obediencia. Es como si Dios nos estuviera diciendo: confía en mí lo suficiente como para agradecerme incluso cuando no entiendas lo que está pasando. Ser agradecido en todas las circunstancias refleja algo profundo sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es como si a través de nuestra gratitud estuviéramos diciendo: Dios, confío en que tienes el control, aunque no lo entienda todo. Es una muestra de fe, una declaración de que creemos que, aunque no siempre veamos el plan completo, sabemos que Dios está obrando para nuestro bien. Esta actitud de gratitud, incluso en medio de la incertidumbre, muestra nuestra confianza en la soberanía de Dios, en su capacidad de manejar cada detalle de nuestras vidas. Cuando vivimos nuestra vida en Cristo, nuestra perspectiva cambia. Antes de conocer a Jesús, podríamos haber pensado que la gratitud dependía de nuestras circunstancias, de si las cosas iban bien o mal. Pero en Cristo entendemos que nuestra identidad está en Él y eso lo cambia todo. Nuestra gratitud ya no está basada en lo que tenemos o no tenemos, sino en lo que somos en Él. Y cuando comprendemos el sacrificio de Cristo, cómo Él se entregó por nosotros, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? La cruz es la mayor expresión de amor y gracia, y nuestra respuesta natural debería ser un corazón lleno de gratitud. Ahora sé que ser agradecido en medio de las dificultades puede sonar como un desafío. ¿Cómo puedes agradecer cuando estás pasando por un momento de dolor, de pérdida, de incertidumbre? Aquí es donde quiero hacer una distinción importante. No se trata de ser agradecido por las dificultades, sino en las dificultades. Dios no espera que ignoremos el dolor o que lo minimicemos, sino que, incluso en medio de él, reconozcamos su presencia y su fidelidad. Mira a Job, por ejemplo. En medio de su sufrimiento dijo: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Eso es gratitud en medio de las pruebas, una gratitud que coexiste con el dolor, pero que elige confiar en la bondad de Dios. Cuando somos capaces de ser agradecidos en medio de las dificultades, estamos demostrando una fe profunda en la bondad y el plan de Dios. Es como si, al agradecer en los momentos oscuros, estuviéramos diciendo: Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Esta gratitud no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino un reconocimiento de quién es Él. Es una forma de decir: sé que tienes un plan y que tu plan es bueno, incluso si no lo veo ahora. Y cuando adoptamos esta actitud, comenzamos a ver la mano de Dios en lugares donde antes no lo veíamos, en detalles pequeños, en encuentros inesperados, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Además de todo esto, la gratitud tiene un impacto tremendo en nuestra vida espiritual y emocional. Cuando elegimos ser agradecidos, prevenimos que la amargura y el resentimiento echen raíces en nuestro corazón. La gratitud nos alinea con la voluntad de Dios, nos mantiene enfocados en lo que es realmente importante y nos acerca más a Él. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando te enfocas en lo que tienes en lugar de lo que te falta, tu corazón se llena de paz? Eso es lo que hace la gratitud. Nos da una alegría profunda, una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Pero, ¿cómo cultivamos este hábito de la gratitud? No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero es algo que podemos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Una forma práctica de hacerlo es empezar cada día dando gracias. Podrías empezar con algo pequeño, algo tan sencillo como agradecer por el nuevo día, por la salud, por la familia. A medida que lo haces, notarás cómo tu perspectiva cambia, cómo comienzas a ver más y más razones para estar agradecido. También es útil mantener un diario de gratitud donde anotes cada día algo por lo que estás agradecido. No tiene que ser algo grande, pero notarás cómo con el tiempo tu corazón se vuelve más agradecido.
Finalmente, quiero que pienses en cómo tu gratitud puede impactar a otros. Vivimos en un mundo donde es fácil enfocarse en lo negativo, en lo que no tenemos. Pero cuando elegimos ser agradecidos, nos convertimos en un testimonio viviente de la bondad de Dios. Las personas a nuestro alrededor notan la diferencia, ven cómo nuestra gratitud nos da paz y nos llena de alegría, y eso les atrae. Piensa en cuántas veces alguien ha sido impactado por el testimonio de gratitud de un creyente, por su capacidad de ver las bendiciones de Dios en medio de las pruebas. Nuestra gratitud puede ser una herramienta poderosa para compartir el Evangelio, para mostrar a otros lo que significa confiar en Dios en todas las circunstancias. Así que, mientras reflexionas sobre la gratitud como un acto de obediencia y fe, te desafío a que comiences a practicarlo hoy. No solo cuando todo esté bien, sino especialmente cuando enfrentes dificultades, porque es en esos momentos, cuando la gratitud es más difícil, que se convierte en un acto de fe poderoso, un testimonio vivo de que creemos en la bondad y el plan de Dios. Número 8. Crónicas 16, versículo 34. La gratitud como respuesta a la bondad y misericordia de Dios. Cuando pensamos en la gratitud, es imposible no conectarla directamente con la bondad y la misericordia de Dios. Es casi como una reacción natural, ¿verdad? Cuando nos detenemos un momento y realmente reconocemos quién es Dios, su amor, su fidelidad, su gracia inmerecida, nuestra respuesta no puede ser otra que la gratitud. Esta gratitud no es solo un sentimiento pasajero, es algo que transforma nuestra relación con Él. Cuando somos conscientes de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, desde las cosas grandes como nuestra salvación, hasta las pequeñas bendiciones diarias, nuestra conexión con Él se fortalece. Nos damos cuenta de que la gratitud es en sí misma un acto de adoración, una manera de decirle a Dios: te reconozco, te honro y te alabo por todo lo que eres y por todo lo que haces. Pero más allá de ser una simple respuesta, la gratitud tiene un impacto profundo en nuestra vida como creyentes. Nos cambia. Cambia cómo vemos las cosas, cómo enfrentamos las circunstancias. De repente, los desafíos que antes parecían insuperables se vuelven manejables porque los vemos a través del lente de la gratitud. Este cambio de perspectiva no solo nos llena de humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Dios, sino que también cultiva en nosotros una dependencia más profunda en Él. Al reconocer nuestra propia insuficiencia y su generosidad sin límites, nuestra gratitud se convierte en una fuente de contentamiento y paz interior. No estamos luchando por más o quejándonos por lo que falta. Estamos descansando en la certeza de que lo que Dios nos ha dado es suficiente, y eso nos trae una serenidad incomparable. Y aquí hay algo hermoso. Una vida marcada por la gratitud no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando vivimos agradecidos, estamos reflejando el carácter de Dios a los demás. Una actitud agradecida es un testimonio vivo de su bondad. La gente lo nota. Se dan cuenta de que hay algo diferente en nosotros, algo que va más allá de las circunstancias. Esta actitud puede incluso ser una herramienta poderosa de evangelización. En un mundo lleno de quejas y descontento, una vida de gratitud brilla como una luz, invitando a otros a preguntarse qué es lo que tenemos que nos permite vivir con tanto gozo y paz. La gratitud, entonces, se convierte en un contraste radical con una vida centrada en las quejas y la insatisfacción. Ahora sé que puede ser difícil vivir en gratitud constante. La vida tiene sus altibajos, y no siempre es fácil enfocarnos en lo positivo, especialmente cuando estamos en medio de pruebas. Pero aquí es donde entran en juego las prácticas que nos ayudan a cultivar una vida de gratitud. Algo tan simple como reflexionar al final del día sobre las cosas por las que estamos agradecidos o llevar un diario de gratitud puede tener un impacto enorme.
Al escribir, al poner en palabras lo que Dios ha hecho, comenzamos a ver su mano en cada detalle, incluso en aquellos que inicialmente pasamos por alto. Y no es solo sobre hacerlo en privado. Expresar nuestra gratitud en comunidad también es crucial. Cuando compartimos nuestras bendiciones con otros, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también edificamos a quienes nos rodean. Sin embargo, la gratitud no siempre es fácil, especialmente en tiempos difíciles. Puede parecer contradictorio, pero es precisamente en esos momentos de dolor y tristeza cuando la gratitud puede ser más poderosa. La Biblia nos muestra ejemplos de gratitud en medio de la adversidad. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos visto a personas en las Escrituras dar gracias a Dios en medio de las pruebas más intensas? Estos ejemplos nos enseñan que la gratitud no depende de nuestras circunstancias. Es una elección, una forma de anclarnos en la verdad de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la vida no lo es. Esta gratitud en medio del dolor se convierte en un ancla espiritual, algo que nos mantiene firmes cuando todo lo demás parece desmoronarse. Y finalmente, no podemos hablar de gratitud sin mencionar la fe. Agradecer a Dios por adelantado, antes de ver la respuesta o el resultado, es un acto profundo de fe. Es una forma de decir: Dios, confío en ti, en tus promesas y en tu plan, aunque no lo vea claramente en este momento. Esta gratitud por adelantado no solo es un acto de fe, sino también de rendición. Es reconocer que pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios que nos ama y que tiene un propósito para nosotros. Y en este acto de gratitud encontramos una poderosa arma contra la ansiedad y el miedo. Porque cuando agradecemos, estamos eligiendo la fe sobre el temor, la confianza sobre la duda. Así que mientras reflexionamos sobre todo esto, te animo a que hagas de la gratitud un pilar en tu vida. No solo como una reacción a lo que Dios ya ha hecho, sino como un acto continuo de glorificación, de reconocimiento y de exaltación de su grandeza. Porque cuando vivimos en gratitud, no solo transformamos nuestra vida, sino que también reflejamos al mundo la bondad y la gloria de nuestro Dios. Y eso, querido amigo, es algo verdaderamente poderoso. Número 9, Daniel 2, versículo 23. La sabiduría y el poder de Dios. Imagina estar en una situación en la que tu vida depende de recibir una respuesta divina. Eso es exactamente lo que enfrentó Daniel en la corte de Nabucodonosor. El rey había tenido un sueño perturbador y exigió no solo la interpretación del sueño, sino que los sabios de Babilonia le dijeran qué había soñado. Si no podían hacerlo, serían ejecutados. Este no era un problema menor. Era una crisis que amenazaba la vida de Daniel y de todos los sabios. ¿Qué hizo Daniel ante esta situación? No entró en pánico, no se quejó. En lugar de eso, buscó a Dios en oración. Junto con sus amigos, Daniel rogó por misericordia, pidiendo a Dios que les revelara el misterio para que no perecieran. Y Dios respondió. En un acto de soberanía y gracia, Dios le reveló a Daniel el sueño y su interpretación. Este no fue solo un alivio temporal, fue una demostración del poder y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Aquí, en medio de la corte de un rey pagano, Dios mostró que Él estaba en control, que su conocimiento y poder superan cualquier sabiduría humana. Lo impresionante es cómo Daniel respondió a esta revelación. Su primera reacción no fue correr al rey para salvar su vida, sino que se arrodilló en gratitud. Daniel reconoció que la sabiduría y el poder que había recibido no eran suyos, sino regalos divinos. Esta gratitud no era solo por la revelación, sino por quién es Dios, por su carácter, su poder y su disposición a intervenir en las vidas de sus siervos. Daniel entendió algo que a veces olvidamos: la verdadera sabiduría y el verdadero poder vienen de Dios. En un mundo que valora tanto el conocimiento humano y la fortaleza personal, Daniel nos recuerda que las capacidades humanas son limitadas.
Pero cuando nos volvemos a Dios, Él nos da una sabiduría que va más allá de la comprensión humana y un poder que nos capacita para cumplir su voluntad. Esta sabiduría no es simplemente conocimiento intelectual, es la capacidad de discernir la voluntad de Dios y actuar en conformidad con ella. El poder de Dios en la vida de Daniel no solo lo salvó de la muerte, sino que lo usó para llevar gloria a Dios en una tierra extranjera. Lo que realmente brilla en la respuesta de Daniel es su humildad. A pesar de ser elevado a una posición de poder después de la interpretación del sueño, Daniel nunca perdió de vista que todo lo que tenía venía de Dios. Su gratitud era un reflejo de esa humildad, un reconocimiento de que él no era más que un instrumento en las manos de Dios. La humildad y la gratitud están profundamente entrelazadas. Cuando somos humildes, reconocemos nuestra dependencia de Dios, y esa dependencia nos lleva a agradecerle por todo lo que hace. La humildad fortalece nuestra relación con Dios porque nos coloca en una posición de confianza total en Él, en lugar de en nuestras propias capacidades. Cuando Daniel ora y se refiere a Dios como el Dios de mis padres, no solo está orando por una necesidad inmediata, está conectando su experiencia personal con la historia de su pueblo, reconociendo la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Esta frase nos recuerda que nuestra gratitud no solo debe ser por lo que Dios hace en nuestras vidas aquí y ahora, sino también por lo que ha hecho a lo largo de la historia. Estamos conectados a una larga línea de creyentes que han experimentado la fidelidad de Dios. Cuando recordamos cómo Dios ha sido fiel en el pasado, nuestra fe se fortalece para confiar en Él en el presente y en el futuro. Además, no podemos pasar por alto cómo la gratitud de Daniel sirve como testimonio en un entorno hostil. Estaba en medio de una corte babilónica, rodeado de consejeros y sabios que confiaban en su propia sabiduría. Pero Daniel, con su actitud agradecida y su fe inquebrantable en Dios, destacó entre ellos. Su gratitud no solo fue una expresión personal de fe, sino también un testimonio poderoso para aquellos que lo rodeaban. En un mundo que valoraba tanto la sabiduría mundana, Daniel demostró que la verdadera sabiduría proviene de Dios, y su vida, llena de gratitud y dependencia de Dios, fue un faro de luz en un entorno oscuro. Para nosotros, la gratitud de Daniel ofrece lecciones prácticas poderosas. En nuestras propias vidas enfrentamos situaciones difíciles, momentos de incertidumbre en los que no sabemos qué hacer. En esos momentos, la gratitud puede ser un acto de fe radical. Nos recuerda que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios está en control y nos proveerá lo que necesitamos. Al igual que Daniel, podemos buscar a Dios en oración, confiar en su sabiduría y agradecerle por adelantado, incluso antes de ver la respuesta. Esta actitud transforma nuestra perspectiva, nos da paz en medio de la tormenta y nos capacita para ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Así que mientras reflexionas sobre la historia de Daniel, te animo a que adoptes una actitud de gratitud similar en tu propia vida. Reconoce los dones de sabiduría y fortaleza que Dios te ha dado. Agradece por ellos y permite que esa gratitud te lleve a una mayor humildad y dependencia de Él, porque al final, una vida de gratitud no solo glorifica a Dios, sino que también transforma nuestra manera de enfrentar cada desafío, sabiendo que no estamos solos y que Dios, en su sabiduría y poder, está con nosotros en cada paso del camino. Número 10. Salmos 50, versículo 14. La gratitud como sacrificio y compromiso hacia Dios. Piensa en esto. La gratitud no es solo un simple gracias que decimos cuando las cosas van bien. En la vida cristiana, la gratitud se convierte en algo mucho más profundo, un sacrificio de acción de gracias. Esto es poderoso. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran actos rituales, maneras tangibles de acercarse a Dios, de buscar su favor o expiar el pecado. Pero el sacrificio de acción de gracias, que se nos invita a ofrecer hoy,
es diferente. No se trata de ofrecer animales, sino de ofrecer nuestro corazón, nuestra adoración y nuestra gratitud. Y en esto hay una belleza tremenda, porque cuando damos gracias a Dios, reconocemos su soberanía y bondad en nuestras vidas. Es un acto espiritual que trasciende lo ritual y toca lo eterno. Ahora, hablemos de lo que realmente significa ser agradecido. ¿Te has dado cuenta de cómo la gratitud cambia nuestra perspectiva? Cuando comenzamos a ver todo, absolutamente todo, como un don de Dios, algo en nuestro corazón se transforma. Ya no tomamos las bendiciones por sentado, ni siquiera los desafíos. De repente los vemos como oportunidades para crecer, para depender más de Dios. Este reconocimiento de que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Él, nos llena de una paz y una humildad que no pueden provenir de ninguna otra fuente. Y esta gratitud no solo es un reconocimiento pasivo, es una conciencia activa de la presencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. ¿Y qué hacemos con esta gratitud? Aquí es donde entra en juego el concepto de los votos. En la Biblia, los votos eran promesas hechas a Dios, compromisos serios que reflejaban la gratitud y la dedicación del creyente. Hoy, nuestras promesas a Dios, aunque no siempre formales, son igualmente importantes. Cumplir esos compromisos, ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o en nuestra vida espiritual, es una forma tangible de expresar nuestra gratitud. No es solo decir gracias, sino vivir esa gratitud a través de la obediencia y la fidelidad. Es entender que nuestra gratitud no está completa hasta que se convierte en acción. Pero la gratitud también tiene un poder transformador. No es algo que simplemente nos hace sentir bien, cambia quiénes somos. Un corazón agradecido es un corazón que se abre al cambio, que se convierte en terreno fértil para el crecimiento espiritual. Cuando practicamos la gratitud, comenzamos a ver cómo nuestras actitudes y comportamientos se alinean más con los de Cristo. Nos volvemos más generosos, más pacientes, más dispuestos a servir. Porque cuando reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos sentimos impulsados a hacer lo mismo por los demás. Esta transformación es una evidencia viva de cómo la gratitud no solo impacta nuestro estado de ánimo, sino que moldea nuestro carácter y nuestra vida entera. Ahora, sé que la gratitud no siempre es fácil. Vivimos en un mundo que nos enseña a ser críticos, a quejarnos, a enfocarnos en lo que no tenemos. Pero la gratitud es una disciplina espiritual, algo que requiere un esfuerzo consciente y deliberado. No es un sentimiento que simplemente surge, es una decisión que tomamos, a veces incluso en contra de lo que sentimos. Pero aquí está lo maravilloso. Cuando hacemos el esfuerzo de ser agradecidos, incluso cuando no lo sentimos, comenzamos a ver cómo esa gratitud nos sostiene, especialmente en tiempos difíciles. Nos ancla en la verdad de que Dios es bueno, incluso cuando la vida no lo es. Y hablando de tiempos difíciles, ¿cómo practicamos la gratitud cuando las cosas no van bien? Este es quizás uno de los mayores desafíos, pero también una de las mayores oportunidades de crecimiento espiritual. La gratitud en la adversidad es un testimonio poderoso. Nos dice a nosotros mismos y a los demás que nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, que podemos encontrar razones para agradecer incluso en medio del dolor, porque sabemos que Dios está con nosotros, que Él tiene un propósito y que en última instancia todo obedece a su plan soberano. Esta clase de gratitud es la que realmente muestra la profundidad de nuestra fe. Finalmente, hablemos del impacto de la gratitud, no solo en nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Cuando vivimos con gratitud, nuestra intimidad con Dios se profundiza. Nos volvemos más conscientes de su presencia, más conectados con su corazón. Pero también nuestras relaciones interpersonales mejoran. Un corazón agradecido es menos propenso a la crítica y más dispuesto a perdonar. Además, la gratitud se convierte en un testimonio efectivo ante los no creyentes.
Cuando las personas ven cómo vivimos, cómo enfrentamos la vida con un espíritu de agradecimiento, se preguntan qué es lo que tenemos. Y ahí, en esa pregunta, se abre la puerta para compartir el Evangelio. Número 11. Salmos 95, versículo 2. El acercamiento intencional a la presencia de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa acercarse a la presencia de Dios? No es algo que simplemente suceda, es un acto intencional, una decisión consciente de buscar su rostro, de entrar en su presencia con el corazón dispuesto. Fíjate que en la Biblia se nos dice que debemos llegar ante su presencia. No es un proceso pasivo, requiere de nuestra iniciativa. Es como cuando te preparas para encontrarte con alguien importante, te aseguras de estar listo, de tener la actitud correcta. Así también debemos preparar nuestro corazón para entrar en la presencia de Dios, y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la gratitud. La gratitud es mucho más que palabras bonitas, es una actitud del corazón. Cuando damos gracias a Dios, no solo estamos reconociendo lo que ha hecho, sino quién es Él. La gratitud nos recuerda la bondad y la fidelidad de Dios, y eso cambia nuestra perspectiva. Cuando comenzamos a agradecer, nuestra mente y nuestro corazón se alinean con la verdad de que Dios es bueno, siempre. Esta es la base de una adoración auténtica. No podemos adorar plenamente si no estamos agradecidos. La gratitud abre las puertas de nuestra alma, nos prepara para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hablando de adoración, ¿qué papel juegan los cánticos en todo esto? La música y el canto han sido siempre una parte central de la adoración bíblica. Los cánticos tienen el poder de expresar lo que a veces no podemos decir con palabras simples. A través de ellos, nuestras emociones y pensamientos hacia Dios se convierten en melodía. Piensa en cómo una canción puede elevar tu espíritu, puede hacer que las verdades de Dios se sientan más reales, más cercanas. Y cuando cantamos juntos como comunidad, algo aún más poderoso sucede. La alabanza a través de cánticos unifica nuestros corazones, nos conecta con Dios y con los demás en un acto de adoración que trasciende lo individual. Hay una conexión profunda entre la gratitud y la adoración. Cuando estamos verdaderamente agradecidos, nuestra adoración se vuelve más profunda, más sincera. Es como si la gratitud nos empujara hacia una adoración que no es solo de labios, sino de todo corazón. Y cuanto más adoramos, más crece nuestra capacidad de ser agradecidos. Es un ciclo hermoso. La gratitud nos lleva a adorar y la adoración alimenta nuestra gratitud. Juntas, la acción de gracias y la alabanza crean una sinergia que nos lleva a un lugar de intimidad con Dios, donde nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva cambia. Pero no es solo una cuestión de perspectiva. La gratitud y la alabanza tienen un poder transformador real. Cuando eliges adorar a Dios con un corazón agradecido, incluso en medio de las pruebas, algo cambia dentro de ti. De repente, las circunstancias que antes te pesaban se ven bajo una nueva luz. La alabanza tiene la capacidad de transformar tu actitud, de cambiar cómo te enfrentas a las dificultades. He escuchado y vivido testimonios de personas cuyas vidas fueron completamente transformadas simplemente al decidir alabar y agradecer a Dios, a pesar de lo que estaban enfrentando. La gratitud y la alabanza no solo afectan tu relación con Dios, sino también cómo interactúas con el mundo que te rodea. Adorar a Dios con gratitud es en última instancia una respuesta a su naturaleza. Cuando agradecemos y alabamos a Dios, estamos reconociendo quién es Él, su soberanía, su bondad, su amor incondicional. La adoración que nace de un corazón agradecido es una de las respuestas más auténticas que podemos darle a Dios. No es solo algo que hacemos porque debemos, sino porque comprendemos, al menos en parte, la magnitud de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y cuanto más basamos nuestra adoración en la verdad bíblica sobre Dios, más profunda y significativa se vuelve.
Entonces, ¿cómo podemos cultivar una vida de adoración agradecida? No es algo que suceda automáticamente, es una práctica diaria. Empieza con pequeños pasos. Cada día encuentra algo por lo que dar gracias, algo que te recuerde la bondad de Dios. Integra la acción de gracias y los cánticos en tu rutina diaria, no solo como un acto religioso, sino como una expresión genuina de tu corazón hacia Dios. En los momentos buenos y en los difíciles, elige adorar. Este es el desafío, mantener una adoración constante, una gratitud que no se limita a las circunstancias, sino que fluye de un corazón que conoce y confía en Dios. La gratitud y la alabanza son más que simples actos, son las llaves que abren la puerta a una vida espiritual más rica y profunda. Son la expresión de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios, un corazón que entiende que, sin importar las circunstancias, siempre hay motivos para agradecer y alabar. Cuando eliges vivir de esta manera, tu relación con Dios se profundiza, tu vida se transforma y tu testimonio se fortalece. Así que hoy te invito a acercarte a Dios con gratitud y alabanza y a experimentar el poder transformador de una vida centrada en la adoración verdadera. Número 12. Lucas 17, versículo 15. La gratitud como respuesta a la intervención divina. Imagina vivir en un tiempo donde una enfermedad no solo afectaba tu cuerpo, sino que también te separaba de todo y de todos. Así era la lepra en tiempos bíblicos. No solo era una enfermedad devastadora desde el punto de vista físico, sino que también conllevaba un estigma social y religioso casi insuperable. Ser declarado leproso significaba ser apartado, vivir en aislamiento y ser considerado impuro. Los leprosos no podían participar en la vida comunitaria ni en la adoración, y sus vidas estaban marcadas por el dolor, el rechazo y la soledad. En ese contexto, una curación no solo era un milagro físico, sino una restauración completa, física, social y espiritual. Y es en medio de esa desesperanza donde nos encontramos con la historia de los 10 leprosos que se encuentran con Jesús. Piensa en esto. 10 hombres, que probablemente habían perdido toda esperanza, se acercan a Jesús con una simple pero desesperada petición de sanidad. No fue una oración elocuente, pero fue un clamor desde lo más profundo de sus almas. Jesús, en su gracia infinita, no solo los escucha, sino que responde de manera poderosa. Les dice que vayan y se presenten a los sacerdotes. Esto es significativo porque en la cultura judía solo un sacerdote podía declarar a alguien limpio y permitirle regresar a la comunidad. Entonces, mientras obedecían, algo increíble sucedió. Fueron sanados en el camino. Este acto de sanación no solo les devolvió la salud, sino también su lugar en la sociedad y en la vida religiosa. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro sorprendente. De los 10 que fueron sanados, solo uno regresó, solo uno. Esto nos deja pensando, ¿por qué? Este único hombre, un samaritano, ni siquiera era considerado un verdadero judío por muchos. Pero él volvió, glorificando a Dios a gran voz. No solo estaba agradecido, estaba transformado. Su regreso, su acto de volverse hacia Jesús, fue un reconocimiento no solo de su sanación física, sino de la fuente de esa sanación. Y lo hizo con una voz fuerte, sin vergüenza, sin miedo, reconociendo públicamente lo que Dios había hecho por él. Este hombre nos enseña algo profundo sobre la gratitud. Su gratitud fue inmediata y auténtica. No esperó, no se contuvo. Sabía que lo que había recibido no era solo una sanación, sino un milagro que tocaba cada aspecto de su vida. Y su gratitud reflejaba una comprensión clara de que solo Dios podía haber hecho esto por él. Es fácil, en nuestra vida diaria, olvidar de dónde vienen nuestras bendiciones. A veces pensamos que lo que tenemos es porque lo hemos ganado, porque lo merecemos. Pero la gratitud verdadera nos recuerda que todo lo que tenemos, cada don, cada oportunidad, cada bendición, es un regalo de Dios. Cuando reconocemos esto, nuestra perspectiva cambia completamente.
Y no es solo sobre reconocer internamente nuestras bendiciones. La gratitud que cambia vidas es aquella que se expresa, que se proclama. Jesús notó que este hombre regresó a gran voz. Esto no fue algo que pasó desapercibido, fue una proclamación pública de la bondad de Dios, y hay algo poderoso en expresar nuestra gratitud abiertamente. No solo nos libera a nosotros, sino que también puede inspirar a otros, puede glorificar a Dios en medio de las personas que nos rodean. Cuando vivimos con una gratitud abierta, estamos testificando constantemente del poder y la bondad de Dios. Estamos diciendo al mundo que no nos valemos por nosotros mismos, sino que dependemos completamente de su gracia. Lo que es aún más increíble es la respuesta de Jesús a este acto de gratitud. Le dice al hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solo fue sanado físicamente, su gratitud le abrió la puerta a una experiencia espiritual más profunda. Jesús reconoció su fe y con ello le otorgó una bendición aún mayor, la salvación. Aquí vemos cómo la gratitud no es solo una respuesta adecuada, sino un catalizador para una relación más íntima y profunda con Dios. Cuando agradecemos, no estamos solo reconociendo lo que Dios ha hecho, estamos abriendo nuestro corazón para recibir más de su presencia, más de su amor, más de su paz. Entonces, ¿qué podemos aprender de este leproso agradecido? Primero, que necesitamos cultivar una mayor conciencia de las bendiciones diarias. No esperemos a que algo grande suceda. Seamos conscientes y agradecidos por las pequeñas cosas, por cada respiro, por cada momento. Además, aprendamos a expresar nuestra gratitud, no solo a Dios, sino también a los demás. Un simple gracias puede tener un impacto profundo en nuestras relaciones y en la vida de aquellos a nuestro alrededor. Y finalmente, permitamos que la gratitud transforme nuestra perspectiva, especialmente en tiempos difíciles. Porque es en esos momentos de desafío cuando la gratitud se convierte en un testimonio poderoso de fe. Una declaración de que sin importar lo que enfrentemos, Dios sigue siendo bueno y digno de toda nuestra alabanza. Así que, como el leproso que regresó a los pies de Jesús, volvamos siempre a Dios con un corazón lleno de gratitud, porque al hacerlo no solo reconocemos sus bendiciones, sino que también nos abrimos a experimentar la plenitud de su amor y su salvación en nuestras vidas. La gratitud, en su forma más pura, es un camino hacia una relación más profunda con nuestro Creador, un recordatorio constante de que cada don perfecto viene de Él y que en Él encontramos todo lo que realmente necesitamos. Reflexionar sobre la bondad constante y perdurable de Dios, incluso en los momentos de prueba, nos ayuda a enmarcar nuestra vida diaria, transformando cada momento en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y ejercitar nuestra gratitud. En nuestro mundo contemporáneo, lleno de desafíos y distracciones, integrar estos versículos en nuestro día a día puede cambiar nuestras vidas de maneras inesperadas y profundas. Te invito a unirte en esta reflexión, no solo como un ejercicio de fe, sino como una transformación personal. Contempla cómo los principios bíblicos de gratitud pueden influir en tu vida, enriqueciéndola y dándole un nuevo sentido. Y si este mensaje ha resonado contigo, te animo a compartirlo y a suscribirte para más reflexiones que puedan iluminar y guiar tu camino espiritual. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta:
estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.